Bueno, pues la verdad que lo estamos comentando todos los miembros del cuerpo técnico, que las sesiones que llevamos esta semana, independientemente del resultado del domingo en Luanco, el equipo está entrenando espectacular, increíble, y creo que es una de las cosas en las que nos tenemos que cimentar, ¿no? Al final el otro día fue un pequeño traspiés que a todos nos dolió, que nos dejó 2 días con sensaciones tristes porque deseábamos ganar, pero la verdad que el equipo está entrenando muy bien y vamos a llegar otra vez al sábado con muy buenas sensaciones. Sí, bueno, evidentemente para nosotros ya cada semana, cada partido, es que da igual la posición del rival en la liga, porque tenemos final tras final y mira, independientemente del equipo que venga, ya Arenteiro llegó como líder y fuimos superiores a ellos, conseguimos un buen punto, nos faltó materializar las ocasiones que tuvimos y es un poco el perfil de partido que vamos a plantear. Es decir, tenemos que olvidarnos ya te digo, de quién sea el rival, tenemos que pensar en que Ganzábal tiene que ser el fortín que nos lleve a conseguir la permanencia y tenemos que creer en que el sábado vamos a conseguir los 3 puntos. Bueno, yo creo que es un perfil de equipo que viene haciendo prácticamente las mismas cosas a nivel de modelo de juego durante toda la temporada. El otro día consiguieron la victoria, pero hace 2 semanas cayeron en Burgos. Bueno, tenemos que intentar, yo creo que ellos no van a cambiar su modelo de juego, van a intentar tener el balón, es un equipo que quiere arriesgar, que bueno, tiene muy claro a lo que quiere jugar y bueno, pues ya te digo que tenemos que intentar hacerles ver que los primeros minutos esto es Ganzábal, que ellos no están todo lo bien que quisieran seguramente fuera de casa y bueno, pues a partir de ahí someterles y pensar que en nuestro campo nosotros tenemos que ser superiores. Sí, estamos todos disponibles, lo cual es bueno para el equipo, para ese nivel de competitividad que también necesitamos interno y bueno, pues para mí como entrenador pues siempre te genera un poquito más de quebradero de cabeza, pero bienvenido sea. Bueno, como hemos hablado otras veces, incluso por ejemplo tengo el recuerdo precioso de la victoria en Laredo y esa foto con la afición que se desplazó allí y creo que es un muy buen momento para que todos los que sentimos Langreo y para la gente que realmente lleva muchos años siguiendo al club y que tiene ese sentimiento de pertenencia, apoye más que nunca. O sea, tenemos dos opciones, o quejarnos, lamentarnos, o realmente arrimar el hombro, juntarnos y hacer de Ganzábal ese fortín que necesitamos sin duda para conseguir la permanencia. Así que animo a que toda la afición el sábado contra el Compostela, porque el equipo está a muerte, están entrenando a tope, los chavales cada día quieren mejorar, la sensación de mejora es increíble y estoy convencido que el sábado los jugadores se van a dejar la vida.